temeré del mal, pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? Mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos estudiando en esta semana Lucas capítulo 4, Evangelio de Lucas capítulo 4. Y estas son las preguntas, mis hermanos, que quiero presentarles para que ustedes estudien ahí en casa y busquen estas preguntas y obviamente pues las contesten. La primera pregunta es esta: ¿cuántas y cuáles fueron las tentaciones que Satanás presentó al Señor? Segunda, ¿cuál es el común denominador en las respuestas del Señor? 3. ¿Cómo regresó Jesús a Galilea? Versículo 14. 4. Investiga qué parte de Isaías leyó Jesús en los versículos 18 y 19 del capítulo 4 de Lucas. 5. ¿Cómo le fue a Jesús en Nazaret y por qué? 6. ¿Cómo le fue en Capernaum? 7. ¿Qué característica de Jesús impresionó más a los de Capernaum? 8. ¿Qué hizo la suegra de Pedro después de ser sanada y que nosotros debemos imitar? Y 9. ¿Por qué realizó Jesús tantos milagros cuando recorrió otras regiones de Galilea y ninguno en Nazaret? Estas son las preguntas y les animo para que las contesten. Ahora, mis hermanos, quiero compartirles algo de la palabra del Señor y para ello vamos a hacer primero una oración. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por la oportunidad de estar reunidos. Te damos muchas gracias, Señor, por el regalo de tu palabra. Te damos gracias por el regalo de tu Espíritu, Señor, que nos unifica, nos permite entender tu palabra. Te alabamos porque nos permites estar juntos. Y te rogamos, Señor, ahora que esta palabra, Señor, sea útil, sea clara, sea de bendición para nuestras vidas. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En este capítulo 4 de Lucas encontramos pues a ambas partes. Por un lado a Satanás tratando de hacer caer al Señor, de destruir su obra redentora y de traernos muerte a todos a través de estas tentaciones que le presentó al Señor Jesús. Así que viene bien este versículo de Juan: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y por otro lado encontramos también al Señor Jesús, que vino a darnos vida y vida en abundancia, y en este capítulo 4 lo encontramos, mis hermanos, superando las tentaciones en los versículos 1 al 13, leyendo las palabras del profeta Isaías que se referían a él, que son estas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y por último también encontramos al Señor Jesús en los versículos 31 al 44, sanando enfermedades, liberando endemoniados y anunciando las buenas nuevas por todas partes, las buenas nuevas de salvación. Así que encontramos a estos dos personajes, por así decirlo: a Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, y a nuestro Señor y Maestro, trayéndonos vida y vida en abundancia. Hoy quiero compartirles, mis hermanos, cómo superar las tentaciones, basado por supuesto
en este capítulo 4, que dicho sea de paso, creo que olvidé decirles, hay que leerlo completo para poder responder las preguntas. Y basado específicamente en la parte donde habla acerca de las tentaciones del Señor Jesús. ¿Cómo superar las tentaciones? Las tentaciones superadas, mis hermanos, nos permiten crecer en la fe. Nos permiten evaluar nuestro crecimiento espiritual y nos permiten fortalecer a otros. Cuando hemos superado algunas cosas, tenemos la posibilidad de ayudar o de apoyar a otros que pasan por las mismas cosas que nosotros hemos pasado. Así que la primera enseñanza es esta: prepárate para ser un vencedor. ¿Cómo nos preparamos para ser vencedores? Pues tomando decisiones firmes, dando los pasos necesarios para convertirnos en vencedores. En los capítulos anteriores de Lucas encontramos que el Señor Jesús fue bautizado. Él se bautizó para darnos ejemplo de que nosotros debemos dar este tipo de pasos. Bautizarnos es un paso importante que nosotros debemos dar para afianzarnos en la fe, para dar testimonio público de que hemos creído en el Señor. El Señor Jesús se bautizó al inicio de su ministerio y quizá eso también nos ayuda a recordar que no tenemos que esperar demasiado tiempo para bautizarnos. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, debemos dar ese paso lo más pronto posible. Una vez que estamos seguros en que Él es nuestro Señor y Salvador, que Él ha hecho promesas de bendición, de vida eterna para nosotros, entonces debemos dar el siguiente paso. Así que por eso digo que hay que prepararnos para ser un vencedor. Hay que dar pasos firmes, como el Señor Jesús nos puso ejemplo, como los discípulos que le siguieron. Dice la Biblia que ellos, dejando sus redes, le siguieron de inmediato, es decir, dieron los pasos necesarios. O como hablamos las semanas anteriores acerca de Eliseo, que cuando él fue llamado para ser profeta, él decidió quemar su arado. Dio entonces algunos pasos. Y como dije hace un rato, algunos cristianos no quieren comprometerse, no quieren dar este paso de fe, de bautizarse, y dan algunas excusas. Pero así seguramente no lograrán avanzar en la vida cristiana. Así que les animo, hay que dar pasos firmes. Hagamos un compromiso público con el Señor, y si alguien no es bautizado, mi hermano, yo le animo, no lo piense más. Si usted cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, debe tomar este paso también. La segunda cosa que tenemos que hacer para salir vencedores de las tentaciones es conocer a nuestros adversarios, a nuestro adversario. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y por otro lado, el apóstol Pedro dice, porque no desconocemos sus maquinaciones. Es decir, el apóstol Pedro conocía pues cómo operaba, cómo trabajaba Satanás, y entonces podía hacerle frente a estas cosas. Así que en este paso número 2, pretendo, mis hermanos, que conforme a esas tentaciones que le presentó al Señor Jesús, nosotros también aprendamos a conocer un poco las maquinaciones de nuestro enemigo, de nuestro adversario. Así que estas son las tres formas en las que probablemente Satanás intente ponernos tentaciones a nosotros también, tal como lo hizo con el Señor Jesús. La primera es de acuerdo a nuestras necesidades, debilidades o anhelos. Repito, Satanás nos tentará, nos presentará tentaciones de acuerdo a nuestras necesidades, debilidades físicas o cualquier tipo de debilidad, o de acuerdo a nuestros anhelos. Encontramos que Satanás se presentó al Señor y intentó presentarle esta tentación después de 40 días de ayuno. Así que lo que pretendía Satanás era que Jesús usara su poder para suplir sus propias necesidades. Esa quizá era la tentación, pero Jesús nunca hizo eso. Jesús siempre usó todo su poder, toda su sabiduría
para beneficiar, para ayudar a los demás. David, por otra parte, fue tentado y usó su posición como rey para tener a Betsabé como esposa finalmente. Absalón usó su influencia y la gente que le seguía para pretender apoderarse del reino de su padre. Y Judas usó su posición como discípulo del Señor para finalmente traicionarlo y sacar una ventaja económica. La Biblia dice, mis hermanos, que nosotros debemos poner nuestra delicia en el Señor y Él concederá nuestras peticiones. Todos nuestros anhelos el Señor los tendrá en sus manos. Y, por supuesto, todas estas peticiones o necesidades que tengamos serán buenas, porque cuando nosotros ponemos nuestra delicia en el Señor, entonces generalmente tomamos buenas decisiones, elegimos correctamente. Y esas decisiones y elecciones correctas son las que el Señor habla de suplir, habla de darnos. La segunda es que Satanás habrá de presentarnos algunos atajos inconvenientes para hacernos caer en tentación. Repito, Satanás intentará presentarnos algunos atajos para conseguir algo que no sea conveniente. Y eso es lo que encontramos en los versículos 5 al 8. A Jesús, Satanás le dijo, si postrado me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Algunos creen que, ya que esta era la misión del Señor, conquistar los corazones, llevar el Evangelio a todas las personas, quizá lo que Satanás le estaba proponiendo era un camino fácil. Yo te daré todos los reinos de la tierra, no necesitas que morir en la cruz, no tienes que hacer tantas cosas. Si tú me adoras, entonces yo te puedo dar todo esto. Era una salida fácil, era una salida falsa. Y eso intentó hacer Satanás con el Señor Jesús. Y encontramos que Satanás hace eso de manera continua, ¿no? Trata de engañarnos, de presentarnos caminos distintos para obtener algunas cosas que probablemente nosotros deseamos. Ustedes se acuerdan de Eva. El Señor le había dado cantidad de cosas junto con Adán, muchas cosas para disfrutar. Sin embargo, Satanás por allí metió su cuchara y le dijo a Eva, ¿no? Con que Dios te ha dicho que no debes de comer eso porque si no morirás. Y después la hizo pensar y le hizo un poco cuestionar acerca a Dios. Le hizo cuestionar a Dios. Y le dijo, si comes de ese fruto, seguramente vas a ser como Dios. Así que le presenta un camino erróneo. Finalmente Eva cae en la tentación. A David lo incitó también cuando, escondido por ahí en una cueva, tenía la oportunidad de matar a Saúl. Y alguno de sus soldados incluso lo animó, le dijo, pues allí está, ya está ahí Saúl, puedes matarlo y quedarte ya finalmente con el reino. Sin embargo, David afortunadamente no cayó en esa tentación y él respetó la vida de Saúl hasta que el Señor hiciera las cosas a su manera. Pero finalmente decimos, también a David lo tentó de esa manera. Y a algunos de nosotros, quizá en algún momento de nuestras vidas, alguien nos ha propuesto alguna cosa que es ilícita. Así que a veces así suceden las cosas. Se nos presentan como aparentemente oportunidades, pero que al final de cuentas son tentaciones. Satanás presentándonos un camino erróneo para alcanzar algo que probablemente nosotros queríamos. Es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos cuidado con esas cosas. Cuidado con los atajos, podríamos decir. Los atajos generalmente no son buenos en este sentido. Así pues, la última parte de las tentaciones que Satanás presentó al Señor Jesús, versículos 9 al 13, nos enseñan acerca de que nosotros no debemos tentar a Dios. Y me parece, por lo que dice la palabra del Señor, que tentar a Dios es como intentar obligar a Dios a hacer algo.
Satanás le dijo al Señor, pues arrójate desde este precipicio, desde esta torre alta, y no te preocupes porque en la Biblia dice que el Señor le enviará a sus ángeles para que no tropiece tu pie. Parece como que es intentar entonces, repito, obligar a Dios a hacer algo. Y por supuesto, no podemos hacer eso, mis hermanos. Nosotros no podemos obligar a Dios a hacer nada. Dios tiene siempre la última palabra. Nos guste o no, Él tiene la última palabra. No podemos obligarlo a hacer nada. Aunque por supuesto, también la palabra de Dios nos dice que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Así que por una parte podemos decir, no podemos obligar a Dios a hacer nada, pero por otra parte sí podemos pedir su ayuda. Y conocemos a nuestro Dios, que es un Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos. ¿Cuál sería el asunto entonces? Hagamos las cosas de la manera correcta. Pidámosle al Señor con humildad lo que necesitamos y no intentemos obligarle a hacer ninguna cosa. Algo quizá parecido a esto, mis hermanos, sería algo como un exceso de fe, por así decirlo. Una fe mal encausada. Algunos hermanos son casi obligados a confiar en Dios y a no atenderse médicamente. Es una práctica de algunos hermanos que nosotros en la iglesia no acostumbramos. Creemos en el poder de Dios y somos testigos de su poder. Hemos visto muchas veces que Dios hace milagros y que ya no es necesaria una intervención quirúrgica, ya no es necesario medicamentos, pero no podemos generalizar que siempre Dios actúa de una misma forma. Por eso nosotros no lo enseñamos de esa manera. Como dije, algunos hermanos son casi obligados a confiar en Dios y a no tomar medicamentos. Cuando mis papás eran muy jóvenes, empezando apenas en la vida cristiana, esto recibieron como enseñanza. Mi hermana mayor se enfermó y pues los hermanos, no sé si el pastor les dijo que no la llevaran al doctor, que confiaran en Dios, que Dios iba a hacer un milagro, y lo cierto es que no ocurrió el milagro. Y mi hermana mayor, por supuesto a quien no conocí, murió a causa de eso. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas. Pero por otro lado, como dije, conocemos el poder de Dios. No estamos ajenos a ello. Creemos que Dios sigue teniendo poder para hacer milagros y que los hace en nuestros días. Y para ejemplificar eso, la vida de mis suegros me parece una excelente ilustración, aunque no es una ilustración, es una vivencia. Mi suegro tenía cáncer y en un culto de oración con un grupo de hermanos, mientras oraban, un hermano oró por él y le dijo, el Señor te ha sanado. Mi suegro lo creyó y le dijo a este hermano que había orado por él, le dijo, hermano, pero ahora ¿qué hago? Porque mi operación está programada para el día miércoles, y algún día de estos de la semana. ¿Qué tengo que hacer?, le preguntó mi suegro al hermano. Y el hermano le contestó, pues vaya y sométase a la operación para que compruebe lo que Dios ya ha hecho. Cuando mi suegro se presentó a la operación, los médicos quedaron sorprendidos y le dijeron, pues no sabemos qué pasó. Aquí tenemos todo su expediente de todo lo que usted tenía, de los estudios, y hoy encontramos que no hay nada. Así que si usted quiere demandarnos porque no hubo nada, pues nosotros tenemos este respaldo que dice que sí tenía. Y finalmente la obra del Señor se llevó a cabo y quedó perfectamente clarificada, evidenciada por lo que los médicos también dijeron. Por ello tenemos que creer en ambas cosas. Creemos en el poder de Dios, pero no sabemos exactamente cómo quiere hacer las cosas. Por ello, entonces, procuramos hacer lo necesario. Si hay que atenderse, si nuestra vida está en riesgo, si nuestra salud está en riesgo, de alguna manera no tentamos al Señor, no le obligamos a hacer algunas cosas, más bien le pedimos y hacemos lo que tenemos que hacer.
Y al final de cuentas, el Señor es quien nos da la salud, sea a través de los médicos, sea a través de un milagro que Él quiera hacer, pero nosotros seguimos confiando en Él. Así que estas son las tres formas en las que Satanás intentará convencernos, hacernos caer en tentación. Y solo para repasar, de acuerdo a nuestras necesidades, debilidades o anhelos, Él puede intentar hacernos caer. Puede ofrecernos algún atajo para conseguir algunas cosas que nosotros anhelamos, o puede hacernos tentar a Dios. Tengamos cuidado con esas formas en las que Satanás nos ataca una y otra vez, y estemos preparados para ello entonces. Y lo último, mis hermanos, que quiero decirles es que nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús para salir victorioso de estas tentaciones? Podríamos quizás resumirlos de esta forma. Primero, le dio el primer lugar a Dios siempre. Cuando Él llegó al desierto, estaba buscando al Señor. Cuando Él se bautizó, estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando Él mencionaba la palabra del Señor, era porque quería hacer la voluntad de Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer para salir vencedores de las tentaciones? Es darle primer lugar a Dios. Aunque algunas veces no entendamos con exactitud las cosas, es importante que nosotros le demos el primer lugar a Dios. Lo segundo que tendríamos que hacer, mis hermanos, es aprender toda la Biblia, todos los versículos de la Biblia posibles. Eso hizo el Señor. Tenía su propia palabra en su mente y en su corazón, y pudo hacer frente a Satanás y salir bien librado de estas cosas. Así que podemos decir que si aprendemos la palabra del Señor, seguramente saldremos bien librados en muchas de las tentaciones que el enemigo nos habrá de presentar. Tengamos pues presente la palabra del Señor. Y por último, mis hermanos, creo que también deberíamos tener cuidado y no darle oportunidad al enemigo para contaminar nuestra mente o nuestro corazón. Tengamos cuidado, repito, de no darle oportunidad al enemigo para contaminar nuestra mente o nuestro corazón. Eso lo hace de manera continua. Como ya dijimos, a Eva le metió por ahí una idea en su cabeza, y una vez que esa idea se metió en su cabeza, entonces empezó a ver el fruto y a ver que se veía sabroso, que era codiciable, que se veía apetecible, y entonces finalmente cayó. David seguramente pasó lo mismo cuando pecó con Betsabé. Se metió una idea en su cabeza que le dio cabida, y entonces finalmente cayó en pecado. El Señor no permitió nunca que esto pasara. Cada vez que Satanás venía a tentarle con un nuevo asunto, Él respondía con la palabra del Señor. Así que nunca dejó que ninguna idea contraria a Dios contaminara su mente y su corazón. Si nosotros queremos salir victoriosos de las tentaciones, entonces, mi hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Qué se está metiendo en nuestra cabeza? Porque con tristeza debo reconocer que algunos, dándole lugar a estos pensamientos, a estas ideas que Satanás mete en nuestra cabeza, se han apartado incluso del Evangelio. Así que les animo y recordemos el ejemplo del Señor Jesús. Démosle siempre el primer lugar a Dios. Aprendamos tanta Biblia como sea posible y nunca le demos oportunidad al enemigo para contaminar nuestra mente o nuestro corazón. Que el Señor le bendiga. No, no, no es otra